¿Qué tal? Muy buenas tardes. La localidad lucense de Vilalba se despertaba hoy conmocionada por un terrible suceso que tenía lugar anoche. Un matrimonio de 82 y 78 años y su hija de 53 fallecían en el incendio de su vivienda. Sucedía en la parroquia de San Simón da Costa. El inmueble se desplomó por la virulencia de las llamas. Los cuerpos sin vida de esta familia fueron hallados entre los escombros, totalmente calcinados. Se cree que el incendio pudo originarse de noche en la chimenea. Los vecinos estaban hoy conmocionados. Nadie se percató de lo que estaba sucediendo. Por experiencia podríamos decir que se haya podido producir en la cocina, en la chimenea en concreto. De la chimenea, la estructura de la cubierta, pues está toda derruida y del resto de la casa. Creemos que sí, que lleva bastante tiempo porque se desarrolló mucha temperatura, ¿no? Por indicios que hay en la casa se ve que las temperaturas pudieron llegar a alcanzar 900, 100 o 1000 grados. Terrible desgracia todavía sin aclarar, aunque lo cierto es que cada invierno tenemos que lamentar víctimas por sucesos relacionados con cómo calentamos nuestras viviendas. Es martes 1 de diciembre, esto es Más que Contar. Abel Caballero asegura que en su ciudad lo resuelven todo y la verdad es que hay mucho que solucionar en Vigo. La justicia acaba de anular el Plan Xeral de Ordenación Urbana, un plan que en su día batió récord de alegaciones. Ahora la palabra más empleada en Vigo es incertidumbre por saber qué pasará y qué proyectos se pueden ver afectados. Por ahora, la Zona Franca ya confirma que 120 millones de euros que se iban a invertir en la ampliación de los polígonos de Balaídos, Valadares o Matamá se quedan de momento en el cajón. Tras 7 años, Vigo vuelve a estar regido por el Plan Xeral de Ordenación Municipal del año 1993. Y en el ayuntamiento la oposición pide explicaciones. El Partido Popular directamente la dimisión de Caballero, al que acusa de chapucero. La sentencia del Tribunal Supremo que ha tumbado el actual Plan General de Ordenación Municipal ha provocado diferentes reacciones en los sectores políticos, sociales y económicos de la ciudad, hasta el punto de que se ha llegado a pedir la dimisión del actual regidor. Una sentencia que podría provocar la paralización de proyectos como el de la ampliación del polígono de Balaídos, que daría más potencialidad a la fábrica. Yo no creo, sinceramente, que en esta situación mañana alguien venga a invertir a Vigo para comprar, sinceramente, ¿no? Yo no iría, desde luego, a una ciudad en la que veo que está pasando esta cuestión. El consejero de Sanidad comparecía esta mañana en el Parlamento y uno de sus caballos de batalla, el Hospital de Vigo, salía a reducir en el último momento, además con un nuevo ingrediente. Lucía Vidal, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Sí, porque Vázquez Almuiña acudía esta mañana a Hórreo sabiendo que otra vez se habían roto las tuberías de aguas fecales del centro sanitario vigués casi recién inaugurado. La Xunta se considera víctima de un boicot. Cree como mínimo curioso que la avería se repita en el mismo lugar 2 veces en el plazo de mes y medio. Una cita que daba para doble anuncio o triple, luego se los detallaremos. Las tarifas del parking se reducen a la mitad y se convocan 700 plazas de empleo público en el Sergas. Al consejero de Sanidad le parece muy curioso que la misma tubería se atasque 2 veces en el mismo punto en el plazo de un mes y medio. Primero encontraron en ese conducto de aguas fecales un montón de papel higiénico que correspondía a varios rollos y ahora han encontrado un puñado de gasas, con lo que para Vázquez Almuiña se trata de una especie de sabotaje, aunque no llega a hacer una acusación directa. El Hospital Álvaro Cunqueiro sigue siendo para Sanidad el talón de Aquiles. Hoy el consejero ha lanzado un anuncio para cambiar uno de los aspectos más polémicos de este nuevo hospital, las tarifas del aparcamiento. El parking costará desde hoy prácticamente la mitad. Precios moito máis baratos que todas as concesións municipales do Concello de Vigo. Cambios en las bajas médicas. El facultativo decidirá su duración en el momento del reconocimiento del paciente, sin esperar a su evolución. Quedará baja y alta al mismo tiempo. Solo lo podrán hacer los médicos del servicio público, no los de las mutuas, como pretendía en un principio el gobierno.
Es una de las medidas del nuevo sistema de gestión de bajas médicas que hoy entra en vigor. Se estrena con polémica. Hay quien opina que podría colapsar aún más los servicios de urgencia que ahora tendrán que tramitar bajas médicas. Esta semana se están dedicando a informar a los consumidores, pero los tractores ya velan armas. Volverán a rodear la muralla de Lugo. Los mismos ganaderos que el pasado mes de septiembre protagonizaron una de las mayores concentraciones de la historia del sector lácteo gallego anuncian nueva tractorada, posiblemente indefinida. La protesta podría comenzar el 10 de diciembre. Ya han registrado un escrito en la subdelegación del Gobierno para pedir permiso. También solicitan autorización para concentrarse ante la sede de la Xunta y ante las puertas de las principales cadenas de distribución como medida de presión ante los bajos precios de la leche. Tras secuestrarlo a punta de pistola y darle una paliza brutal, lo encerraron durante 6 días en un cobertizo situado en una vivienda en ruinas de Lalín. Amenazaron con matarlo si se escapaba. Por su rescate llegaron a pedir 70.000 euros. Hoy los 8 acusados del secuestro de un empresario maderero de Aranga se han sentado en el banquillo, aunque el juicio ha quedado suspendido por la enfermedad de uno de ellos. Afrontan penas de entre 10 y 13 años. La Fiscalía cree que se equivocaron de objetivo porque a quien querían retener era realmente al hermano de la víctima. Lo decía ayer, se lo contábamos, esa encuesta del Instituto Galego de Estadística, la que indica que 1 de cada 4 gallegos califica de mala su situación económica, también dice que la mitad no se puede permitir ir al dentista. Para esas personas existen iniciativas solidarias como esta, la que se encarga de garantizar la salud bucodental de aquellos que no tienen recursos. Visitamos el único centro en Galicia de estas características. Está en A Coruña y cada semana atiende a entre 15 y 20 pacientes seleccionados por los servicios sociales. 35 dentistas, auxiliares y administrativos forman parte de esta red que pone su talento al servicio de los demás de forma gratuita. Sigue siendo una potencial causa de muerte en medio mundo. Hay 37 millones de infectados en todo el planeta, 40 millones han muerto a causa de esta enfermedad. En España se detectan cada día 10 nuevos casos. El 30% del total no sabe que está infectado. Hablamos del SIDA. Hoy se celebra el Día de la Lucha contra este virus, con esperanzas, una próxima vacuna y cifras para la reflexión. Por ejemplo, que la mayoría de los jóvenes de nuestro país no sabe lo que significa el lazo rojo. El lazo rojo. Intolerancia. Rojo. No, lo siento. No lo conozco. No tengo ni idea. El SIDA, por ahora no he conocido ningún caso de algún amigo que haya tenido el SIDA. O sea, es como tipo leyenda. Tres personas de la misma familia fallecían anoche en el incendio de su vivienda en la localidad lucense de Vilalba, en la parroquia de San Simón da Costa. Las víctimas son un matrimonio de 82 y 78 años y su hija de 53. La vivienda en la que vivían quedó completamente calcinada y el tejado se derrumbó. Todo indica que el incendio se declaraba durante la noche. Los primeros indicios dicen que además fue en la chimenea. Parece que la familia dormía y que no pudieron escapar de la casa. Sus cuerpos, totalmente calcinados, no se encontraban en sus habitaciones. El despertar de este pueblo ha sido totalmente desolador. Nadie se explica cómo ha podido suceder esta desgracia. El matrimonio fallecido, Dolores y Manuel, eran mayores, pero su entorno asegura que no tenían problema alguno de movilidad. Al terrible incendio hay que sumarle además que la alerta no se dio hasta las 8:30 de la mañana. Las casas más cercanas a esta vivienda están deshabitadas. Recibimos el aviso a las 9 menos cuarto de la mañana. Se desplazó aquí, en este caso, las dos guardias que había, la entrante y la saliente. Tuvimos la suerte que había 7 efectivos en ese momento en el parque.
se salieron con todos los vehículos del parque y cuando llegamos aquí, bueno, el incendio ya estaba completamente desarrollado, había consumido todo el combustible y de hecho no había llamas cuando llegamos, ¿no? Se nos da el aviso de que puede que haya 3 personas dentro de la casa y bueno, básicamente las labores han consistido en eso, ¿no? En rastrear la casa, estaba toda llena de escombros y localizar las 3 víctimas. Vicios que hay en la casa se ve que las temperaturas, bueno, pudieron llegar a alcanzar 900, 100 o 1000 grados. Non se enterou nada, según dicen, que eu daqui non son, pero según dicen non se enterou nada de nada. Esta señora iba a dar aí uns bichos que tiña e foi cando viu isto. Pois, según dicen, sí, que foi da cocina. Unha cocina económica normal. Non sei, porque a lo mejor quedaba algo prendido e moitas veces quedou, non pasou nada. Si non salíamos da casa, que había unha niebla e un frío espantoso. Non podíamos ni salir. Entonces no se diferenciaba entre niebla y... Nada, no se veía nada. Terrible suceso relacionado con el calor en el hogar que nos lleva a preguntarnos, ¿somos demasiado confiados con chimeneas, lareiras o braseros? Nos vamos a ir en directo a Santiago de Compostela porque allí está nuestra compañera Marta Carballo. Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues se lo vamos a preguntar y también algunas recomendaciones al jefe de bomberos de Santiago, Jesús Martínez. Un saúdo, moi boa noite. Hola, moi boas noites. Bueno, traslado ya a pregunta da miña compañeira. Somos moi confiados, demasiado confiados con lareiras, con braseiros e con chimeneas? A veces somos confiados demais. Unha cousa que leva toda a vida con nós, temos a sensación de que nunca vai a pasar nada e cando nos descuidamos, pois aparecen as cousas como as que apareceron hoxe. Que recomendacións fundamentais con que hai que ter especial cuidado si temos unha chimenea ou unha lareira, por exemplo, como fonte de calor? Home, o principal cuidado que hai que ter é sobre todo a limpeza, non? É dicir, limpar os conductos para que teña unha boa extracción de fumes, eso é esencial. Hai que ter moito cuidado tamén despois co que é a cantidade de combustible que llevamos a botar. Non podemos tampouco sobrecargalas porque non vamos a conseguir ter un mellor hábitat dentro da vivenda, pero sí hai que ter cuidado con ese volumen. Non se lle poden botar nin plásticos, nin algún elemento destos porque nos vai a producir gases tóxicos dentro da vivenda e, sobre todo, a precaución que se debe de tomar e que se fai moi pouquiñas veces é a de apagar esas lapas e esas brasas antes de irnos a dormir. Moitas veces o que facemos é apagar as lapas, pero deixamos as brasas. Efectivamente, esas brasas siguen consumíndose pouco a pouco e siguen emitindo monóxido e siguen mantendo ese calor que ao final de unhas horas, se temos algún elemento cerca, pode prendernos del e terminar nunha catástrofe. Falábamos precisamente de esas brasas, no caso que se produzan as lapas, cal debe de ser a nosa primeira reacción, ademais de chamar a emerxencias, porque un cree que o instintivo é tentar apagalo. Sí, o que pasa é que se un non está práctico en apagar lumes, nos podemos encontrar co problema de que se lle botamos unha cantidad moi grande de auga e producimos unha gran cantidad de fume, nos poida cerrar o paso porque despois non vamos ver por onde sair. Entonces, bueno, o primeiro é chamar ao servicio de bombeiros, o 112, para que movilice o antes posible a calquer corpo de emerxencias que teñamos preto e despois, se hai a posibilidade de apagalo, ben, senón o que temos que facer é cerrar as portas, deixar ese lume confinado hasta que cheguen os profesionais. Jesús Martínez, moitísimas gracias. Bueno, algunhas recomendacións, especial cuidado tamén coa limpieza e apagar as lapas durante a noite. Gracias, compañeros. Nosotros nos vamos al sur de Galicia porque allí David ha ganado a Goliat. Así definen desde Vigo los miembros de Alternativa Veciñal lo que está pasando en la ciudad. Hace 10 años que empezaron con sus protestas contra un plan xeral de ordenación municipal que ahora acaba de anular el Supremo. Insisten en que su logro beneficiará a la larga a toda la ciudad cuando se declare un plan más democrático, participativo y respetuoso con el medio ambiente. Tras 98 recursos, el alto tribunal les ha dado la razón. Estamos hablando de un modelo de ciudad a 40 años vista o como sea. Esa es la importancia de este documento. El Supremo está diciendo que este plan es nulo de pleno derecho, no es subsanable. Hay que elaborar un nuevo plan. El Plan General de Vigo no era sostenible y, como tal, ha sido revocado y ha sido anulado
por la sentencia. Nos beneficia a todos los vecinos de Vigo porque lo que pretendemos es proteger medioambientalmente nuestra vida y nuestro futuro. Creo que David ha vencido a Goliat por goleada. Queremos plan xeral, queremos un plan xeral sostible, democrático e participativo. La oposición habla de chapuza y exige responsabilidades políticas. Los populares piden directamente que Abel Caballero dimita. Elena Muñoz señala al alcalde, pero también a la Xunta del Bipartito, con María José Caridé al frente de Política Territorial y ahora concejal en Vigo. El alcalde ha anunciado esta tarde que acatará la sentencia y ha señalado como responsable a los redactores originales del plan, el Partido Popular. Yo debo decir que era un evento que no esperábamos. Se intenta tapar su responsabilidad porque los que originaron el problema fueron ellos. La señora Porro y el señor Figueroa. Y yo entiendo que la portavoz actual, que, hombre, estudia poco las cosas y que se caracteriza por equivocarse de forma continua, pues entiendo que se equivoque una vez más. El alcalde pasará a la historia por ser el alcalde de Vigo que mayor daño ha causado a esta ciudad. Y ahora es él el que tiene que pedir perdón. Tiene que pedir perdón y tiene que dimitir. Tiene que marcharse, porque los causantes de este problema no están legitimados para proponer ahora unha solución. Alguén terá que apandar a responsabilidade, que, por lo tanto, decimos que ten que ser política, imos pedir esas explicacións e nos queremos saber canto vai a custar e quen vai a asumir esta responsabilidade. Nos non temos ningunha dúbida que isto se podría ter feito de outra maneira se intentara non aprobar un plan xeral por unha cuestión de cesarismo, que neste concello empeza a sobrar. La sentencia del alto tribunal preocupa a nivel político, pero sobre todo a nivel empresarial. Los constructores hablan de consecuencias nefastas para el sector. Creen que durante los próximos meses o años la situación de inseguridad jurídica paralizará el desarrollo de importantes proyectos en la mayor ciudad de Galicia. Es una situación claramente de frustración devenida de una visualización ya de cierta reactivación en el sector que se veía ahí en las puertas, pero que requiere de manera con carácter esencial pues la seguridad jurídica. No parece verdad que una cosa tan esencial tarde 7 años en dictarse una sentencia, ¿no? Yo no creo sinceramente que en esta situación mañana alguien venga a invertir a Vigo para comprar, sinceramente, ¿no? Yo no iría, desde luego, a una ciudad en la que veo que está pasando esta cuestión. Después de 7 años se anula, por lo tanto, todo el plan urbanístico. Vigo vuelve a regirse por el del año 1993 y ahora mismo la situación es de total incertidumbre. Se abren muchas incógnitas. ¿Va a afectar a las licencias aprobadas durante estos años? Los expertos creen que no. Hoy nosotros vamos a recorrer algunos de los puntos conflictivos de este plan anulado y lo hacemos con el arquitecto que precisamente lo redactaba. Fue el director del Plan General de Ordenación Municipal de Vigo, por eso el arquitecto Javier Rivas, gerente de urbanismo en este concello entre el 99 y el 2007, no se lo creía cuando se enteró que el Tribunal Supremo había echado por tierra su trabajo de 7 años. La verdad es que pensé que se trataba de una broma. La sentencia que anula el plan no cuestiona ni una sola de las determinaciones del plan. Lo que el alto tribunal sí cuestiona es el incumplimiento de la tramitación ambiental indebidamente justificada, de ahí que anule el actual planteamiento urbano. Pero ¿qué va a suponer esta sentencia a efectos prácticos? Desde ayer las licencias concedidas están a salvo. Lo que no se podrán es dar nuevas licencias. ¿A qué afecta más la anulación del plan? Pues a los nuevos desarrollos previstos en el plan general. Y ahí entran los grandes proyectos de la ciudad, como la estación combinada para autobuses y trenes, cuyas obras se iban a iniciar a finales del próximo año. En el caso de la estación intermodal, afecta a suelos que no son en su totalidad sistema general ferroviario, sino que son suelos que, es decir, es una actuación que delimitó el propio plan general. El barrio del Cura tiene un plan especial aprobado ya definitivamente. La ciudad de la justicia tiene peor pronóstico. Y de la estación del AVE nos trasladamos a otro de los grandes proyectos. Aquí tenemos Citroën. Con esta nueva sentencia están en juego unos 50.000 metros cuadrados de ampliación del polígono de Balaídos, que servirá a la fábrica para potencializar su actividad. ¿Qué va a pasar con esto? Necesariamente
se ve afectado por la sentencia. El polígono Balaídos, la ampliación del parque tecnológico, las actuaciones en las que está el consorcio de la zona franca. Son proyectos que ahora se quedan en el cajón, o al menos así lo ha anunciado su presidenta Teresa Pedrosa, que dejará de invertir 120 millones de euros en sus desarrollos. También se verán afectadas otras actuaciones como el Plan Especial de Samil. Porto Cabral, que es otro de los grandes proyectos. Eso está afectado de raíz por la sentencia. Ahora hay que saber cuándo se podría reactivar la actividad. En 1 o 2 años, es decir, en un plazo de tiempo razonablemente corto, esta situación puede estar perfectamente resuelta. Javier observa el futuro inmobiliario de la ciudad con optimismo. Esto es un contratiempo, pero digo que para tumbar a la ciudad de Vigo hace falta bastante más que una sentencia como esta. La mitad de los gallegos no van al dentista porque es demasiado caro. Es una estadística que conocíamos ayer y que deja en evidencia una realidad, la de personas sin recursos que tienen problemas bucodentales serios que no pueden resolver por una cuestión económica. Nosotros hemos visitado una clínica coruñesa en la que odontólogos voluntarios trabajan para que la sonrisa no tenga precio. Piense la última vez que estuvo sentado en una silla de estas. Recuerde cuánto le dolió ya no solo a su boca, sino a su bolsillo. Pues bien, para muchos gallegos es imposible asumir ese gasto. No van al dentista no porque no lo necesiten, sino porque no se lo pueden permitir. Según el Instituto Galego de Estadística, en esta situación está más o menos la mitad de los gallegos. Pero hay iniciativas solidarias que se encargan de garantizar la salud bucodental de los que no tienen recursos. En abril de este año abría sus puertas la primera clínica de estas características en Galicia. Realmente el derecho a la salud oral universal no existe porque los tratamientos que cubre el Serga son muy pocos. Entonces, claro, hay un montón de personas que no pueden acceder a, pues eso, a empastes, a limpiezas, curetajes, a prótesis. Parados, personas en riesgo de exclusión social, jubilados, niños, gente joven. Es muy variado, es muy diverso el perfil. Aquí vienen pacientes de toda la provincia de A Coruña. Son los servicios sociales los que determinan quiénes cumplen los requisitos. Personas que, como Alexandra, necesitan un servicio que no pueden pagar. Necesitaba hacer un empaste. No era un buen momento. Como es una clínica de odontología solidaria, tuve que ir al asistente social del centro de salud para que hiciera un informe sobre mi condición económica y luego también a mi médico de cabecera un informe de salud detallado. Ahora Alexandra ha decidido hacerse voluntaria. Se suma así a las 35 personas entre auxiliares, dentistas y administrativos que ofrecen su talento profesional de forma gratuita. Las de mi clínica me dan un beneficio económico, pero esto me da una satisfacción que también es, la verdad, es muy gratificante. Porque consiguen algo más que devolver sonrisas. El otro día nos llamó una paciente muy contenta que decía que por fin encontró trabajo en Carrefour de cajera porque ya tenía dientes, entonces podía sonreír y que tenía una imagen y una presencia que antes no tenía. Consiguen cambiar vidas. Los trabajos más tradicionales se han convertido en víctimas de un mundo en el que ya no pueden tener cabida. Es lo que sucede en la isla surcoreana de Jeju. Allí nos hemos encontrado con estas mujeres. Ellas bucean para recolectar algas y moluscos. Les hablamos de más de 4.500 mariscadoras. Pues bien, los años están pasando, la mayoría tienen más de 60 y no encuentran un relevo. Estas buceadoras se sumergen en pleno océano, armadas con un cuchillo y la fuerza de sus pulmones. Descienden más de 10 metros. Les estamos hablando de una profesión centenaria que está a punto de morir y que busca extraer lo mejor del fondo del mar. Hoy nos traemos esta historia a nuestra tierra en la figura de ¿quién creen? Pues de las mariscadoras. Forman parte del paisaje de las rías gallegas y nos hemos preguntado hasta cuándo en algunos puntos del planeta las llamadas sirenas corren peligro de extinguirse. Nos hemos metido en el agua en Nogrove para saber si aquí está garantizado o no el relevo generacional. Hablamos con ellos en plena faena, empezaron a las 11 de la mañana. Entre todos nos encontramos a varias veteranas. Pois levo toda a vida prácticamente. Casi fun con miña nai cando era así. Con 10 anos, os sábados, cando non había escuela, a mariscar. Carmen y Marilú recuerdan sus inicios. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pois empecé coas mans aquí. Viñamos en barca hasta o Hotel da Toxa. Aí viñamos andando. Antes andábase descalzo, chovendo, ventando,
Cando éramos pequeniñas había moitísimo marisco, non é como agora. Hay menos marisco, pero más seguridad y una continuidad garantizada. Mar y Charo son un ejemplo, les viene de familia. Todos íbamos ao mar detrás das mamás, e xa fomos levando na sangre. Eu, a verdad, que despois traballei noutros traballos, pero sempre botei moito de menos isto. A mí é un traballo que me gusta moito, igual que no caso de Mari, bueno, a mí me tome a miña sogra aquí, pero tamén ven outros traballos. É un traballo que nos dá moito tempo libre. Nos non temos un jefe que nos este aí encima nosa, que traballas, que non traballas, que ti vas ao teu ritmo. Nos encontramos también a Rocío hace 2 años en el mar, encontró una salida al paro. Es un traballo de señoras mayores, todo eso, pero bueno, eso depende si lle gustou, ¿no? En un principio pensé que non me iba a gustar, pero a mí gustame. Se incorpora gente joven en la época de las nuevas tecnologías, pero estos siguen siendo sus instrumentos de trabajo. Esto y 4 horas metidos en el agua, porque para mariscar no hay atajos. Aquí é brazo, horquilla e pesas, porque si non... Este traballo non se aguanta, de verán ainda menos mal, pero de inverno non se aguanta este traballo. Os xubilarse os estou rabiando. Se jubilan con la tranquilidad de que el futuro está garantizado. Más que contar aquí en V Televisión, solo en unos minutos.